más características. Tejido conectivo, que contiene en su interior tanto el periósteo como el endostio, contienen células osteoprogenitoras, contienen también osteoblastos, ¿correcto? Okay. Acá tenemos con mayor aumento las láminas circunferenciales externas del hueso tipo compacto. Acá esta imagen ya la hemos visto, solamente para decir que entre estas tres hay unos espacios acá donde no hay osteona y aquí encontramos las laminillas intersticiales en el intersticio. Hueso macroscópico, es decir, el hueso, digamos, tal como lo observamos, un hueso, sin ningún aumento de microscopio, simplemente el hueso tal como es. El hueso tiene hueso largo, hay huesos largos, hay huesos cortos, huesos planos, huesos sesamoideos, huesos irregulares. Eso es la teoría. Veremos entonces que el hueso tiene la parte más de mayor longitud, se llama diáfisis. Los extremos se llaman epífisis. Y entre la diáfisis y el epífisis hay una zona llamada metáfisis. En esta metáfisis se encuentra el cartílago de crecimiento, cartílago epifisiario, que lo tienen los niños y los adolescentes. Hasta cierta edad, porque llega un momento en que ya no crece la persona y se calcifica ese cartílago de crecimiento, cartílago epifisiario. Y se encuentra por acá. Por acá. Bien. Entonces, tenemos que el hueso en general, pero acá el ejemplo está el hueso largo, el periósteo, en la parte más externa. Debajo del periósteo recién vamos a ver el tejido óseo compacto. Y por debajo del tejido óseo compacto, el tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso no tiene osteonas, tiene trabéculas. Esas trabéculas tienen unas formas un poco redondeadas, donde hay cavidades, porque las trabéculas son duras pero delgadas y que tienen esta formación y van a dejar unas cavidades que están ocupadas por médula ósea. La médula ósea puede ser médula ósea roja, que en los huesos largos se encuentra en las epífisis, y médula ósea amarilla, que en los huesos largos se encuentran en la diáfisis. Muy bien. Tenemos médula ósea roja, donde encontramos células en periodo de formación. La hematopoiesis ocurre en la médula ósea roja, que se encuentra en las epífisis de los huesos largos. Se encuentra también en los huesos planos, como en los huesos del cráneo, médula ósea. También podemos encontrar en un par de huesos más, que son, por ejemplo, el hueso ilíaco, ¿no? Y en esas zonas, de estos huesos que están más fácilmente accesibles para la persona que va a tomar la biopsia, porque cuando hay algunos diagnósticos supuestos o diagnósticos presuntivos, como por ejemplo leucemia, no es suficiente un análisis de sangre, sino que hay que hacer biopsias de la médula ósea en el esternón o en hueso ilíaco, para sacar una buena muestra de médula ósea. Entonces tenemos médula ósea roja, y acá tenemos en el centro hueso esponjoso, que son trabéculas óseas. Hueso esponjoso con trabéculas óseas. Aquí en el dibujo, esta es una trabécula ósea, que son formaciones así medio redondeadas, donde el hueso va a formar cavidades, y esas cavidades están ocupadas, en este caso, por médula ósea roja. Tenemos en la trabécula, tenemos acá la médula ósea todavía en formación, porque hay algunas células que están en la regular. Luego ya se formó el hueso esponjoso, la trabécula, que contiene en su interior osteocitos. Estos son osteocitos. Osteocitos, estos son
todos los que están por aquí adentro. La parte más externa del hueso esponjoso son los osteoblastos. Osteoblastos. Pero también en ciertos lugares del hueso se van a mostrar los osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Habíamos dicho que hay 4 tipos de células: células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Tanto las células osteoprogenitoras como los osteoclastos participan en la remodelación ósea, cambio de hueso viejo por hueso nuevo. Las células osteoprogenitoras elaborando nuevo hueso en la remodelación ósea, mientras que los osteoclastos son células fagocíticas que van a reabsorber hueso muy maduro. Hueso maduro lo capta el osteoclasto, lo elimina, porque concomitantemente se está generando un nuevo hueso a través de las células osteoprogenitoras en remodelación ósea. Entonces es un osteoclasto. El osteoclasto es una célula gigante multinucleada, muchos núcleos, que son móviles, pero algunas veces se pueden ubicar sobre superficies del hueso, sobre todo hueso esponjoso. Acá, por ejemplo, tenemos el suporte histológico, lo que vemos acá, hueso esponjoso, una trabécula ósea de hueso esponjoso, donde encontramos los osteocitos, osteoblastos, por acá, que tienen la tendencia de posarse sobre la superficie externa del hueso. Y también vamos a ver médula ósea, donde se están formando las células sanguíneas en el proceso de la hematopoiesis, los hematíes como glóbulos rojos, y de los glóbulos blancos tenemos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, y también tenemos la presencia de las plaquetas, que también se van a formar. Este es un hueso esponjoso clásico. Tenemos acá las trabéculas óseas del hueso esponjoso, que tienen esta disposición media formando cavidades, y estas cavidades están ocupadas por médula ósea, en este caso médula ósea roja, donde acá están acumuladas las células hematopoyéticas, las que van a formar la sangre, glóbulos blancos y rojos, y las células hematopoyéticas dentro de la médula ósea están alternando con adipocitos, que vamos a encontrar. Adipocitos. Estos no son espacios en blanco, son células adiposas. En una proporción entre 30% los jóvenes, y conforme pasa la edad van aumentando 50, 60% más. Tenemos hueso esponjoso, trabécula ósea, con los osteocitos sobre la trabécula ósea. Tenemos aquí la médula ósea con células hematopoyéticas que están todavía terminando de funcionar, o sea, terminando de evolucionar, y aquí se acerca a posarse sobre estas indentaciones anatómicas del hueso esponjoso. Acá se ubican. Cuando no están móviles, porque son móviles básicamente, estos osteoclastos pueden ubicarse aquí. Tenemos entonces acá, nuevamente, hueso esponjoso, una trabécula ósea, conteniendo en su interior osteocitos, la médula ósea aquí ya formada, médula ósea, y por fuera se están acercando osteoblastos y osteoclastos, un osteoclasto que trata de ubicarse en esta indentación de este hueso. Profesor, disculpe, ¿los osteoclastos cuáles serían ahí? Osteoblastos. Este es un osteoclasto. Clasto y el blasto. Célula gigante multinucleada con varios núcleos, son células muy grandes que tienen la capacidad de fagocitar hueso maduro. Los osteoblastos están por acá, están viajando hacia la superficie externa del hueso para posarse acá por encima. Y eso lo vamos a ver en diapositivas siguientes. Gracias, profesor. Miren ustedes, osteoblastos, cómo se van a formar
sobre la superficie externa en cantidad, para un lado y para otro lado. Acá en doble, triple, cuádruple fila de osteoblastos también vamos a ver osteoclastos, células gigantes, que como dije, esto es flecha verde, osteoclastos, afinidad que tienen para posarse en estas indentaciones de hueso osteoclastos, que, repito, no vaya a pensar que siempre están acá, son móviles, están movilizándose continuamente buscando hueso maduro para fagocitar. Son células fagocíticas que pertenecen al sistema fagocítico monocitario y que tienen esa cualidad. Más osteoblastos sobre la superficie del hueso esponjoso, acá un osteoclasto y más osteoblastos. Sangre ya formada, lista para salir al torrente sanguíneo, donde en la médula ósea roja ya se forma. Osteoclasto, tratando de entrar a esta indentación anatómica del hueso. Y el osteoclasto tiene por acá unas prolongaciones que se llaman ribetes en cepillo, que hacen que permanezcan mucho más adheridas a la superficie. Son unas prolongaciones en cepillo que tienen los osteoclastos. A, osteoclasto. B, osteoblasto. Hueso esponjoso, osteocitos. Otro osteoclasto sobre esta indentación, con sus prolongaciones en cepillo, donde se adhieren con más, digamos, con mayor fuerza. Y aquí las iniciales, B, bone, hueso, en inglés, hueso esponjoso, osteocito, osteoclasto, células gigantes, y los osteoblastos, tratando de ubicarse sobre la superficie ósea para este lado y para este lado. La osificación. ¿Qué es la osificación? Es un proceso de formación de hueso. La osificación puede ser de dos tipos. Osificación intramembranosa, que corresponde a los huesos planos. ¿Qué huesos planos conocemos? Los huesos del cráneo, por ejemplo. Y la osificación endocondral para huesos largos y huesos cortos. Huesos cortos, por ejemplo, las falanges de los dedos de las manos, de los pies. Y de esa manera se forma por osificación endocondral. La osificación endocondral tiene una característica importante, que toma como base, como modelo de formación de hueso cartílago. Por eso se llama endo, dentro, condral es una palabra que significa cartílago. Entonces, el proceso de osificación endocondral para huesos largos y huesos cortos es a través de un modelo llamado cartílago hialino. El cartílago hialino inicia este proceso. Y este proceso tiene 6 zonas, donde empezaremos en la primera zona de reposo, o de reserva o reposo. En esta zona encontramos justamente cartílago hialino, condrocitos de cartílago hialino, por lo general ubicados en grupos isógenos, grupos isogénicos, es decir, en un estado de mitosis, división celular. Entonces comienzan a dividirse estos condrocitos en grupos isógenos, se dividen y pasan a la zona de proliferación, donde hay una división mucho más extensa, se alinean formando columnas en fila india, proliferación, para luego pasar a la siguiente fase, M, maduración. Una vez que proliferan, en la etapa de maduración cesa la proliferación y comienzan a crecer, para pasar a la zona de hipertrofia. Es decir, en esta zona de hipertrofia, los condrocitos se agrandan, se hipertrofian, aumentan de tamaño, pero a la vez su matriz cartilaginosa se llena de calcio, se calcifica. Y no es buena noticia que se calcifique porque comienzan a degenerar. Degenera entonces el cartílago
zona de hipertrofia, comienza a degenerar, miren los tamaños grandes que tienen estos cuadrocitos, y bueno, degenera, se llena de calcio en la matriz, ya pierden su vitalidad, su función, y pasan a la siguiente zona de degeneración. La zona de degeneración ya pierden su capacidad estos trocitos y desde la diáfisis del hueso van a llegar células osteogénicas a esa zona. Estas células osteogénicas van a hacer que se produzcan los osteoblastos y para luego formar los osteocitos y hueso, terminando ya este proceso. Por eso dice acá, zona de reserva, formado por cartílago hialino, con condrocitos y grupos isogénicos o grupos isógenos rodeados de bastante matriz cartilaginosa. Segunda zona, proliferación, muy oscura porque hay mitosis, proliferación, porque estamos hablando de un aumento de los condrocitos que se alinean hilera de condrocitos, y la hilera en forma de tipo columnas, como columnas, separadas por abundante matriz rica en proteínas. Zona de maduración. En esta zona cesa la división celular y los condrocitos aumentan de tamaño y siguen aumentando en la zona hipertrofia mucho, considerablemente se vaporizan y comienzan a llenarse la matriz de calcio, se calcifica esa matriz. Zona de generación, ya por esta zona de generación, los condrocitos degeneran y las lagunas, o sea, esa matriz calcificada comienza pues a ser invadida por células osteogénicas que proceden de la diáfisis del hueso. Esas células osteogénicas van a reemplazar a esa matriz calcificada y esos condrocitos degenerados, y estas células osteogénicas se apoderan de la zona y van a formar, como células osteogénicas, formarán osteoblastos, y los osteoblastos los osteocitos para el hueso. Acá tenemos las diferentes zonas: zona de reserva, zona de proliferación, zona de maduración, zona de hipertrofia, hay un aumento del tamaño, pero a la vez hay calcificación de la matriz, zona de degeneración, acá degeneran estos condrocitos hipertróficos, calcificados, para llegar en esta zona de la diáfisis del hueso, llegan las células osteogénicas para formar en esta última parte la zona osteogénica con formación de osteoblastos, osteocitos, finalmente hueso. Esta es la última, zona de reserva, zona de proliferación, zona de maduración, zona de hipertrofia, zona de degeneración y zona osteogénica. ¿Qué va a almorzar? Bien, hemos terminado. Gardner, Leslie Gardner, de referencia, tercera edición, un poco antigua, 2008, pero se requiere por las, digamos, virtual.